Bien, estimados participantes del curso de ministro aprobado, cuarto año del Instituto Bíblico Sinaí, Dios les bendiga en gran manera. En esta hora vamos a continuar el progreso de nuestra clase en la lección número 6, cuyo nombre es la prioridad de la palabra. La prioridad de la palabra. Vamos a ir ingresando. La introducción nos dice, número uno, la palabra de Dios es el fundamento y sustancia de todo buen ministro de Jesucristo. Perdón. La palabra de Dios es el fundamento y sustancia de todo buen ministro de Jesucristo. No hay otra em, no hay otra autoridad designada más grande que la palabra de Dios. Nada puede reemplazar a la palabra de Dios. Ningún código, ningún reglamento, ninguna norma de fe. Al contrario, todo, todo lo que es cuerpo doctrinal, enseñanza, reglamentos, normas, estatutos, se rigen por la palabra. Si el ministro de Dios reemplaza la palabra de Dios por cuentos, por fábulas, por revelaciones o por cosas completamente subjetivas o que están fuera de lo que es la norma bíblica, no es un ministro de Dios. Repito, la palabra de Dios es el fundamento y substancia de todo buen ministro de Jesucristo. Es la palabra la que constituye al ministro de Dios. Es la palabra la que le da la investidura de autoridad al ministro del Señor. Es ella la que nos faculta, es ella la que nos dota de impulso, de poder y de autoridad infalible para predicar el mensaje que ella contiene. Si cambiamos esto por revelaciones humanas, por historias humanas, no estaríamos siendo fieles al llamado ni a quien nos llamó. Número dos, la Biblia tiene que convertirse en nuestra única regla de fe y conducta. Es ella la que provee los elementos divinos necesarios para normalizar, regular la vida de los hombres. Los libros en esta vida son buenos, producen conocimiento, educación, formación, pero la Biblia es la única regla de fe, es la única regla que alimenta nuestra fe, es la única escritura que puede regularizar nuestra conducta. Es la única que puede transformar nuestra conducta y renovar nuestro entendimiento. La Biblia es la infalible palabra de Dios. Cada ministro debe tener un conocimiento funcional de la Biblia que lo capacite para dirigir su vida espiritual, instruir a otros y defender su fe cristiana. Es importante ser capacitados en la palabra de Dios. Es importante ser formados. Es importante conocer las escrituras.
Es importante dejarse moldear por ella. Es importante dejar que ella nos gobierne para que así podamos instruir a otros, podamos enseñar correctamente y con precisión la palabra y no de una manera empírica como regularmente se hace. Con todas las opciones que existen hoy en esta generación, la virtualidad es una herramienta eficaz y eficiente para poderse capacitar en lo que respecta a la palabra de Dios. Veamos el inciso A, el establecimiento, un fundamento firme o estableciendo un fundamento firme, según lo reza Mateo 7:24 al 25, que es la aplicación de todo el Sermón del Monte. Recuerde que el Sermón del Monte abarca dos capítulos, capítulos 5, 6 y 7, dos o tres capítulos. Entonces, Jesús termina diciendo esta comparación acerca de un hombre que tenía la intención de construir su vivienda y diligentemente y sabiamente decidió fundarla sobre la roca, cosa que eso representaba un trabajo mayor, pero que a la postre le garantizaría permanencia, solidez y no sería en pérdida si viniesen contratiempos naturales. Y Jesús fue claro, en esto compararé a aquel que oye mi voz y la pone por obra. Una casa fundada sobre la roca, en la escritura que estamos considerando, Jesús está hablando de la edificación de dos casas. Número uno, esta es una verdad que podemos aplicarla directamente a nuestra vida espiritual, porque esa fue la intención de Jesús al relatar esta historia. Dos, también es una verdad que describe el fundamento de la iglesia de Jesucristo. O sea, cuando nosotros analizamos este párrafo bíblico y la comparativa de un hombre que construye una vivienda sobre la roca, simplemente nos hace trasladar y a entender que la roca es comparada metafóricamente con el cuerpo de doctrina de la palabra. O sea, son palabras, son doctrinas inamovibles. La vida espiritual de todos los que le siguen al Señor debe estar fundamentada sobre la fe cristiana, sobre la doctrina bíblica, que obviamente no es fácil entender, no es fácil comprender y por supuesto no es fácil ponerla por obra, ¿verdad? No es fácil ponerla por obra porque muchos oyen pero no la ponen por obra. Entonces esas son las implicaciones de plantar una casa sobre piedra, sobre roca. Está hablando de roca, que eso cuesta una, este, una gran demanda de esfuerzo, de sacrificio, de fe y de perseverancia, de paciencia. No es fácil, no es como cavar en la arena. Es súper fácil en la arena. Entonces, vivir la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, llevar a la vida diaria las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios, no es ninguna cosa fácil. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que renunciar a nosotros mismos para darle espacio a la eficaz palabra de Dios poderosa que nos ayuda a libertarnos, que nos restaura, que sana nuestros corazones, que
aviva nuestra fe y regenera o restaura nuestra visión de las cosas. Ella nos da la luz para contemplar este mundo desde una perspectiva divina y no desde la perspectiva terrenal. Edificando sobre la arena. Por el contrario, si edificamos en las opiniones e ideas de hombres, entre paréntesis, arena, cualquier pequeño viento derribará esa casa. Así es, cuando hacemos la comparativa, quien planta una casa sobre la roca, eso nunca caerá, ¿verdad? Es que la vida espiritual de alguien está fundada sobre las doctrinas principales de la palabra del Señor, aunque vengan las dificultades de la vida, nunca caerá. Pero ¿qué pasa con el que construye su casa sobre la arena, que es una metáfora de emociones, pensamientos, ideologías, opiniones, palabras humanas, falsas revelaciones, etcétera? Tarde o temprano tendrá que enfrentar las dificultades de este mundo y como no está fundamentada en algo sólido, su vida será una ruina. Entonces, al establecer un fundamento firme, debemos entender lo siguiente: no hay otro fundamento puesto sino el de Cristo y su palabra. Y como ministros de Dios, como hombres y mujeres de Dios, nuestra vida debe estar fundamentada sobre la palabra. Vamos a ver el inciso B, la autoridad de la palabra de Dios, Hebreos 4:11, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ese es el texto base. La palabra está revestida de autoridad. Número uno, todo aquel que aspira a un ministerio debe tener una revelación progresiva de la palabra de Dios. Debe tener ese contacto con la palabra de Dios. Debe tener esa necesidad de leerla, de escudriñarla. No puede llegar vacío al ministerio. No puede ejercer un ministerio vacío de la palabra, porque entonces se sentirá desnudo, se sentirá sin cobertura. Número dos, lo que dota al ministro de autoridad en el ejercicio de su llamado es que él está respaldado por la palabra viva y eficaz, lo que estábamos hablando al inicio, la cual nunca vuelve atrás vacía y siempre hará lo que Dios quiere. Es la palabra de Dios la que nos da la facultad de pregonar este mensaje, de anunciar las virtudes de Cristo, de anunciar las demandas del Todopoderoso y de denunciar el pecado sin componendas con nadie, sin quedar de acuerdo con nadie más que con Dios. Por eso es que la palabra es como una espada, porque donde pega, corta por el revés y por el derecho. Entonces, nuestro deber es estar revestido de la palabra, es que ella abunde en nuestras vidas para que sea el arma eficaz que Dios nos dio a todos los ministros. Características de la palabra de Dios, como ella afecta la vida del creyente. Vamos a hacer una enumeración aquí. Usted, por supuesto, debe ver la cita bíblica. Primero, dice que es inspirada por Dios. Segunda de Pedro 1:21, creo que dice que la profecía no vino por cuenta propia, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en la palabra inspirada hay un vocablo, eh, hay un vocablo griego que se llama teonepstos, que significa
no meramente inspirada, significa exhalar. Entonces, la traducción sería, la palabra de Dios, toda escritura es exhalada por Dios. O sea, es la exhalación de Dios. Es cuando usted inhala y luego exhala. Es el aliento de Dios que produce vida, ¿verdad? Cuando Dios sopló en la nariz de Adán, se convirtió en alma viviente. Entonces, la palabra es inspirada por Dios. De allí está dotada de autoridad. Su doctrina contiene la verdad de Dios, es la verdad de Dios, revela los secretos revela los secretos que Dios dejó en su palabra para aquellos que la interpretan. No están encima, están por dentro, ¿verdad? Número dos, es eterna, infalible, poderosa y santa. Eso dice Primera de Pedro 1:25. La palabra es eterna. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Infalible es que no falla. Poderosa es que da vida. Y santa es porque la fuente es tres veces santo. Tres, es la semilla incorruptible desde el punto de vista metafórico, comparado con una semilla, con una simiente, como decir la semilla que produce vida. Esta semilla produce vida, pero es incorruptible, no se pudre, no envejece, no se deteriora, no se desvanece, no se desvanece, permanece para siempre. Cuatro, tiene poder creativo. La palabra tiene poder creativo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Todo lo hizo por la palabra. La única excepción que Dios dejó es al hombre, porque lo hizo con sus manos. Cinco, provoca el nuevo nacimiento, según Primera de Pedro 1:23. La palabra de Dios produce la reacción al nuevo nacimiento. Ella quebranta la ciudadela del corazón que está fortificada por muros de pecado, de duda, de incredulidad, de odio, etcétera, etcétera. Cuando la palabra entra allí, destruye todos esos obstáculos y deja vulnerable el corazón. Y es ahí donde ella despierta el arrepentimiento y el Espíritu Santo entra en acción para producir la nueva criatura en Cristo. Número 6, la palabra santifica al creyente. ¿Verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fue la oración del Señor registrada en Juan 17:14 en adelante. Entonces ella produce santificación. ¿De qué forma? Bueno, redarguyendo el corazón de todas aquellas cosas que son malas, que son inmorales, que son desagradables, que contaminan la vida espiritual del creyente. Entonces, como el creyente es redargullido, decide cerrar la puerta a todas esas cosas. Ahí entra en acción el proceso de santificación. Y número 7, nos da herencia con los santificados, ¿verdad? Entonces, estas son las siete características de la palabra de Dios, cómo afecta al creyente. En síntesis de este pequeño capítulo que hemos visto, el ministro aprobado, el ministro de Dios, usa la palabra, se deja guiar por la palabra, devora la palabra, se deja transformar por ella, busca cómo conocerla a profundidad. Yo le exhorto a que busque prepararse más en la palabra,
No solamente el básico que está recibiendo, no solamente eso, sino busque más, adéntrese más en ella, conózcala más y verá que su vida será transformada y usted transformará a otros, porque si cambia usted, cambian los demás, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este otro capítulo, lección 7, prevaleciendo en oración. Lección 7, prevaleciendo en la oración, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, según Mateo 26:41. Estas fueron las palabras de Jesús, porque si hay algo importante que nosotros debemos analizar en las palabras de Jesús, es que siempre llamó a los discípulos a una realidad viva. Jamás llamó a los discípulos a depender de emociones o de cosas externas. Siempre los llamó a tener una experiencia real con el Señor. Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Si hay una práctica que debe ser recurrente en la vida de un predicador o de una predicadora, es la oración. ¿Por qué? Porque está el factor tentación al acecho. Somos tentados de afuera, somos tentados por el mundo, somos tentados por Satanás y somos tentados por nosotros mismos. Entonces, la única forma de hacerle frente a la tentación es la oración. ¿Por qué? Pues porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es nuestro mayor talón de Aquiles, nuestro obstáculo, nuestra debilidad. Entonces dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y siempre, de orar siempre y no desmayar. Toda obra espiritual nace en la oración para poder ser sostenida. Perdón, toda obra espiritual nace en la oración para poder ser sostenida. Todo empieza en la oración. Vas a plantar una obra, empieza la oración. Vas a abrir una célula, empieza la oración, usa la oración. Vas a predicar en una campaña, vas a hacer una campaña, lo que sea, empieza la oración. Vas a realizar una obra de evangelismo, la oración. Va a hacer usted una obra espiritual con su familia, la oración. ¿Por qué? Porque la oración sostiene. Ella nos permite invocar el poder de Dios para sostener todo esto y ver el resultado. El ministerio es una obra espiritual que solo puede ser hecha efectivamente con las armas del Espíritu. Repito, el ministerio es una obra espiritual. Por eso esta clase se llama ministro aprobado. El ministerio que usted tiene es una obra espiritual y solo se puede desarrollar con las armas del Espíritu. Y una de las armas del Espíritu es la oración. Acabamos de ver la otra arma del Espíritu que es la palabra, la espada del Espíritu. Es en la oración donde mantenemos la comunión con el Espíritu Santo. Es allí donde se mantiene la relación, ¿verdad? El acercamiento. El Espíritu Santo lo reconoce a usted como un orador. El Espíritu Santo lo reconoce a usted como una persona que busca. El Espíritu Santo lo reconoce a usted como una persona que clama, que está en constante clamor. Por tanto, el Espíritu Santo va a responder a su llamado. Lo estará fortaleciendo siempre. Le estará dando equipamiento siempre. Fortalecerá su espíritu y su alma
para enfrentar todo lo negativo de la vida. Recuerde que es en la oración donde el Espíritu Santo entra en comunión con nosotros o nosotros con Él, la cual es esencial tanto en la vida cristiana victoriosa como en el éxito espiritual. Todo candidato al ministerio debe establecer la oración en el primer lugar en su lista de prioridades. Ministro que no ora, el diablo se lo devora, ¿verdad? Y ministro que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Debemos orar, debemos orar para ver el poder del Señor. Pastor Moisés. Entonces, Su teléfono se ha cargado completamente. ¿cuáles fueron las prioridades de Jesús? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En su primera presentación pública, después de haber sido bautizado, la Biblia relata que subiendo del agua Jesús oraba. En esta escritura descubrimos la relación entre la oración y la llenura del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo en esta ocasión después de haber orado. La oración llena una parte de nuestro espíritu que solamente en la oración la satisfacemos. Solamente en la oración la satisfacemos. Y ese es el aporte del Espíritu Santo a nuestra vida espiritual para poder ejecutar el ministerio. En la obra del Señor habrán siempre dificultades, guerras, conflictos, conflictos internos y externos. Y si no hemos orado lo suficiente, si no nos hemos cubierto en oración lo suficiente, seremos derrotados. Muchas cosas están a nuestra mano poder hacer, pero la prioridad número uno es orar. La prioridad número dos es leer las escrituras, es capacitarse, es formarse. No estoy hablando de un discipulado, eso es básico. Estoy hablando de un nivel alto, porque es ahí donde la mente se expande a los misterios de la palabra de Dios. ¿Por qué orar? Juan 4:24 y Marcos 11:24 dicen, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y hay un texto en Primera de Juan, no recuerdo cuál es, que dice que si oramos y pedimos, Dios responderá según sea su voluntad. Entonces, nosotros podemos alcanzar muchas cosas en oración siempre y cuando sea en la voluntad de Dios. Dios quiere que oremos para que estemos con Él. Dios es una persona y como tal desea la comunión de sus hijos porque los ama. Ese amor hay que cultivarlo por medio de la comunión que establecemos en la oración. Así es que es fundamental orar. Es una necesidad orar. Es una demanda orar para que podamos prevalecer, para que las puertas se abran, para que los yugos se pudran y las cadenas se quiebren, para que los enfermos se sanen, ¿verdad? Para que los demonios huyan, salgan expulsados. Es la oración que reviste al pueblo. Veamos las bendiciones de orar. Una de las bendiciones de orar es el cambio que provoca en nosotros. Todo lo que es pecado en nosotros saldrá a relucir y seremos obligados a dos cosas, o cambiar o dejar de orar. ¿Cuál decide usted? ¿Deja de orar o cambia? Si estamos dispuestos al cambio, descubriremos por medio de la oración que lo único que puede transformarnos es la presencia y la santidad de Dios. En oración entramos a la santidad de Dios.
en Cristo, por medio de Cristo. Cuando ingresamos allí, empezamos a morir a nosotros mismos. Entonces ahí toma la determinación usted, o lo abandona o renuncia a la oración. Nadie podrá pasar mucho tiempo en la presencia de un Dios santo sin sentir la influencia de su carácter. Entre más nos acercamos, entre más estemos cerquita de Él en oración, Él producirá cambios poderosos en nuestras vidas. El Espíritu Santo está más que dispuesto a revelarnos todos los recursos que Dios tiene para que hagamos su obra. A los que oran, Dios les revela. A los que no oran, sigan durmiendo. Siga durmiendo, siga descansando. Le pesan las rodillas, se queda dormido, le pega bostezadera, le da dolor de cabeza, le duele el estómago, le da de todo. Siga durmiendo. Pero a los que oramos, que buscamos al Señor, Dios siempre tendrá una revelación para nosotros y nos ayudará a vencer en esta vida. El secreto en la oración, el secreto del poder de todos los hombres de Dios de la antigüedad y del presente, lo encontramos en una vida dedicada a la oración y a la intercesión. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho, pero pregunto, ¿cuál es la oración eficaz? ¿Es la que está llena de palabrería incomprensible? ¿O es aquella oración sencilla, pero va con el corazón abierto a la presencia de Dios? Aquella oración que va con arrepentimiento. Aquella oración que va nutrida de un reconocimiento pleno de la necesidad de Dios. Aquella oración que va llena de una confesión que enuncia: tú todo lo puedes, yo nada puedo. Esa es la oración eficaz, la oración que lleva fe, la oración que hace que la presencia de Dios descienda. Nunca nos presentemos ante Dios a negociar. Nunca nos presentemos ante Dios a darle órdenes. Nunca nos presentemos ante Dios a dictarle. No, 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 no. Nosotros somos polvo. Acerquémonos ante el Señor primero en los méritos gloriosos de Jesucristo, su Hijo. Segundo, reconociendo que somos pecadores hasta el alma. Y tercero, declaremos nuestra dependencia total de Él. Y cuarto, confesemos nuestro pecado. Y el Señor nos visitará, nos limpiará y nos dará esa cuota de poder que necesitamos para poder vencer. Hasta aquí llegamos con estas dos lecciones de hoy, mis amados estudiantes. Por favor, vea la clase, analícela, saque sus mejores valoraciones, ¿verdad? Y esforcémonos. Faltan pocos meses para la graduación. Estamos a mediados de agosto, falta septiembre, octubre, noviembre. 3 meses, 3 meses que se van como agua entre los dedos. No se desatienda de lo que está planeado para la graduación. Que Dios le bendiga en gran manera y que Dios le guarde.